influencias corruptoras en la iglesia. Basado en el pasaje que leímos recién de 2 Corintios capítulo 11, versículos 3 y 4, y también Romanos capítulo 12, versículo 2, textos que ya muchos saben de memoria. Creo que nadie en su sano juicio desea ser extraviado. Nadie quiere ser extraviado. Nunca he escuchado a alguien que le diga a otra persona: oiga, ¿cómo puedo hacer para perderme? Todos buscan una dirección, quieren ir a un lugar exacto y quieren la dirección correcta, ¿verdad? Nadie quiere extraviarse. Sin embargo, hermanos, la realidad es que muchos se extravían. Y es el temor del apóstol Pablo respecto de los creyentes aquí en Corinto. Y es el temor también de todo siervo de Dios respecto de la grey a la cual ha sido encomendado. No quiere que ninguno se extravíe. La naturaleza del extravío no es violenta en sí misma, no es algo que recibió un golpe y cambió inmediatamente de dirección, no. Cuando uno se extravía, casi no se da cuenta. Cuando se da cuenta es cuando ya está perdido. Pero no se da cuenta. El apóstol aquí les reprocha que tengan una actitud que entonces y ahora consideran algunos una virtud: la tolerancia. La tolerancia. Todo signo contrario a la tolerancia es rechazado y es combatido. La intolerancia es innombrable. Decirle a alguien que es intolerante es tratarlo de lo peor. Nadie quiere ser tachado de intolerante. La tolerancia está bien hoy día. No importa a qué se refiere. Ahora, en este caso, ¿qué estaban tolerando los creyentes corintios? Ellos toleraban a quienes iban con un mensaje diferente. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Lo toleraban. Aquí no vamos a hacer problemas. Sí, yo sé que está equivocado, pero no importa. Aquí no vamos a hacer problemas. Es el espíritu de la época. Ahora, ¿cómo sabía Pablo que era diferente? Bueno, era diferente porque era un Jesús distinto del que les había predicado. Recibían un espíritu distinto al que habían recibido. Es curioso cómo en algunas congregaciones se habla mucho del Espíritu Santo, pero ese Espíritu Santo que ellos reciben no produce santidad en sus vidas. Es un espíritu diferente. Algunos hablan de un Jesús que es todo amor. Todo amor. Jamás hablan de las palabras condenatorias de Jesús para el hipócrita, para el irreverente, para el blasfemo. Y este Jesús que ellos hablan que es puro amor es distinto al que nos muestra en la Escritura, que quien más habla del infierno en las Escrituras es el propio Cristo. Otro evangelio. Aceptaban un evangelio distinto al que ya habían recibido previamente. Un evangelio distinto. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y ellos lo toleraban. Indudablemente, hermanos, que algo había influenciado a quienes venían con estas doctrinas. Porque ninguno de buenas a primeras iba a llegar a la iglesia y decirle: mire, yo aquí les vengo a hablar de otro Jesús. No ese Jesús que le han predicado. No, vamos a hablar de otro Jesús. ¿Por qué? Porque cuando dice eso ya inmediatamente, ¿cierto? Las orejas se abren, las antenas se paran y uno dice: ¿de qué me va a hablar este tipo? Si viene alguien diciéndole de que, bueno, Jesús cuando resucitó vino a América a hablarle a los habitantes primitivos de Norteamérica,
¿Sí? ¿De qué me está hablando? Si escucha a otro, como dicen por ahí, que cuando Jesús resucitó fue a la India. ¿De qué me está hablando? Un médico estaba hablando una vez de esto y yo no lo soporté más. Le dije, doctor, le dije, perdóneme, pero ¿de cuál está fumando usted? Porque me molestó que hablara tanta tontera. Era un doctor, pero no me importó. Si estaba hablando cosas horribles de mi Señor, ¿cómo yo iba a permanecer callado ahí, tolerando lo que Él me decía? Y más encima, habían personas que lo estaban escuchando así como con un aire de que... Porque esta gente se da aires como de intelectuales. Y los sencillos, los simples, ahí lo escuchan boquiabiertos. ¿Será así? Otro Jesús, otro Cristo. Viene alguien predicando un evangelio ahora, un evangelio distinto. ¿Cuántos nos han aparecido? ¿Has escuchado de la guerra espiritual? ¿Has escuchado de la guerra espiritual submarina? Otro evangelio. Otro evangelio. Pero lo toleran. Ahora, esto había influenciado no solo a los falsos maestros, había una influencia corruptora, sino que también había influenciado la mente de los que escuchaban para oír y no protestar acerca de lo que estaban escuchando. Entendemos por influencia, hermanos, el efecto, consecuencia o cambio que produce una cosa sobre otra. Eso es la influencia. Y decimos que es corruptora porque es muy dañina, es perjudicial y nociva a los intereses y propósitos del reino de Dios, de su bendito evangelio y el testimonio de la iglesia. Cuando leemos las epístolas paulinas, especialmente las dirigidas a los corintios, encontramos tres tipos de influencias corruptoras que se relacionan e interactúan entre sí. Y hermanos, no las vamos a ver porque nos interesa saber, solo por curiosidad nomás, saber cómo era el evangelio, qué se enfrentaba en esos días, sino porque vamos a ver que esas mismas influencias permanecen hasta el día de hoy, con nombres cambiados, con otras vestiduras, pero en el fondo es lo mismo. Influencian y corrompen a la iglesia hoy día. Y hablando de la iglesia, no estoy hablando de algo así etéreo en el aire, sino que estoy hablando de usted y de mí. Identificamos en Corinto tres tipos de influencia. Eso nos queda a nosotros patente cuando leemos las epístolas. Hay tres tipos de influencias: las influencias culturales, influencias religiosas e influencias filosóficas. Y voy a ir nombrando cada una de estas y se van a ir dando cuenta que esa influencia hoy día también está. Empecemos por las influencias culturales. Siendo cultura un término tan amplio con muchos significados interrelacionados, estrecharemos entonces el río de significado, porque hay muchos significados, diciendo que proviene del latín, la palabra cultura, y que significa cultivo. Cultivo. Como uso diario podemos decir que cultura son los conjuntos de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social
incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades de todo tipo. Entonces es algo que nos toca a todos, porque es algo del uso diario, es algo de lo cual no nos podemos desprender así como así. Aquí cabe la pregunta, hermanos, que si lo cultural es el conjunto de creencias, saberes y pautas de conducta que usan los individuos para resolver sus necesidades de todo tipo, entonces, ¿qué importancia tiene el Evangelio de Cristo en esto? ¿El Evangelio será que es irrelevante? Es normal y esperable que un no creyente así lo crea. Alguien que no conoce al Señor va a pensar y lo va a decir también: el Evangelio es irrelevante, no tiene ni una importancia para mí. Cuando mucho lo va a considerar una herramienta más de la que echar mano. Podrá decir: no, eso es bueno para las personas que están con vicios. De alguna manera ellos saben de que conocieron a alguien que era un borracho y que hoy día es un hombre sobrio y responsable. Entonces dicen: no, para él sirve, pero yo no soy borracho. O conocieron a un drogadicto que hasta vendía la ropa de su madre con el fin de drogarse. Lo conocieron, pero que se metió evangélico, eso es lo que dicen, se metió evangélico y cambió, y nunca más droga, y hoy día es un muchacho que trabaja y todo bien. Entonces, para los drogadictos, pero para mí no, si yo no soy drogadicto. O podrá conocer a alguien que salió de la cárcel y que era un ladrón empedernido y que sin embargo salió de la cárcel transformado, porque en la cárcel se metió evangélico, ¿sabe? Eso es lo que dicen, se metió evangélico. Y oye, un hombre ahora, pero es correcto, honesto, puntual, en fin, todas las virtudes. Entonces, para eso, hombre, sirve, para los delincuentes. Pero yo no soy delincuente, entonces a mí no me interesa el Evangelio. El Evangelio no es para mí. Eso era lo que decía este doctor que le hablaba hace un rato. El Evangelio sí era bueno, era una herramienta, pero para esas personas, para el alcohólico, para el drogadicto, para el delincuente. Pero como él no era ni alcohólico, ni drogadicto, ni delincuente, según él, para él no servía. Ahora, tristemente, hermanos, algunos creyentes piensan lo mismo. Recorren un abanico de posibilidades y consideran el Evangelio de Cristo como una más entre esas herramientas. Y aunque le asignan una importancia mayor, ya están derrotados antes de entrar al combate. Usan el Evangelio como algo que les puede servir en esta vida. Y desde ese punto de vista lo toman. En los Corintios había calado hondo conceptos provenientes de la filosofía y de las religiones. Estas ideas estaban presentes en todo el mundo greco-romano, y ya sea en Filipo, en Tesalónica, en Ateas, en Corinto, la disposición a oír o decir algo nuevo era recurrente y pesaba como con la información hoy día, que era tanta que al ser tanta se transforma en algo irrelevante. Eso pasaba en ese entonces. Pablo discutía con judíos cada sábado en la sinagoga, pero en las plazas o ágoras cada día, no era cada sábado, cada día. El interés que había, que podríamos decir, oh, que están interesados en el Evangelio, no nos perdamos. Hay personas que quieren escuchar, pero no por un interés en el mensaje transformador del Evangelio, sino que quieren escuchar porque quieren saber de esa novedad. ¿De qué se trata? Y es aquí que ellos, el interés era solamente por adquirir conocimiento, por saber de nuevos dioses. Lo encontramos ahí en Hechos capítulo 17. Su cultura estaba impregnada del concepto dualista alma-cuerpo, materia-espíritu,
donde el cuerpo y la materia era malo y el alma o lo espiritual era bueno. Platón, un filósofo griego, decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Y se lo he escuchado decir incluso a algunos evangélicos esto. El cuerpo es la cárcel del alma. Bueno, consecuencia de esto, Corinto tenía más de 500.000 esclavos que hacían las más diversas tareas manuales, porque estas tareas eran denigrantes para los hombres libres. ¿Estos a qué se dedicaban? A su pasatiempo favorito. ¿Cuál era? El filosofar, cultivar el alma. Por eso es que a ellos les gustaba oír y ser enseñados. Querían recibir enseñanza. Hechos 17:21 lo expresa así. Dice, porque todos los atenienses, y podríamos decir todo el mundo griego de aquel entonces, los extranjeros residentes allí en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Ve? No hay un interés real ni en Dios ni en el Evangelio, sino un interés en que, oye, esto es algo nuevo. A ver, ¿cómo es? Cuénteme. A ellos les gustaban los buenos oradores, que con su retórica correcta y eficaz deleitaban sus oídos, persuadiendo o conmoviendo sus almas. Eso les gusta. Esto los atraía a ellos sobremanera. Pablo, sabiendo esto, se presenta ante ellos, dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, con debilidad y mucho temor y temblor. Y sigue diciendo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Tiene un porqué. Pablo obró así, porque él sabía que sus oyentes lo iban a escuchar de buena gana si él empleaba un lenguaje florido, si él era elocuente, si conmovía sus almas, ellos lo iban a escuchar. Y Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo mismo admite que su palabra era tosca y los corintios lo menospreciaron por lo mismo. Lo miraban en menos. Este no es como Apolo, ese sí, qué lindo predica. Pero Pablo, según a los Corintios capítulo 10, versículo 10 encuentra eso. Y también en el capítulo 11, versículo 6. En este gusto por escuchar se comienza a comparar. Estamos hablando del tiempo de Pablo, pero usted esté pensando en nuestro tiempo. Alguien ha dicho que las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son detestables, porque de allí nacen, ¿qué cosas? Las envidias, las sospechas, la amargura y el rencor. Todas y cada una son manifestaciones de la presencia del pecado, infestando la naturaleza humana, de la cual no estamos exentos los creyentes. La manifestación visible de estos frutos amargos son las divisiones y las contiendas, que pronto aparecieron en el contexto corintio y que Pablo atiende con urgencia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículos 10 al 12, dice que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Un grupo decía, somos de Pablo. Él nos predicó primero el Evangelio y no escucharemos a otro. Otro grupo decía, no nos interesa Pablo, él es limitado en su hablar. En cambio Apolo, qué lindo predica Apolo. A él lo seguimos nosotros. Y estaban los súper espirituales,
Aquellos que decían, nosotros somos de Cristo, Él nos enseña y no tenemos necesidad que nadie aquí nos venga a enseñar. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Fácilmente vemos entonces que este trasfondo cultural había permeado la congregación en Corintio como con consecuencias indeseables para su testimonio. Pero esto no era lo único. Para los griegos el cuerpo era malo porque era materia. De ahí que creer que luego de la muerte el creyente recibiría un cuerpo nuevo en la resurrección, eso era para ellos ridículo. ¿Recuerdan? Ellos creían que el cuerpo era la cárcel del alma. Hechos 17:3 nos dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. ¿Cómo no se iban a burlar? ¿Qué está hablando? ¿Qué tontera está hablando este hombre? Si el cuerpo es malo, ¿cómo vamos a tener otro cuerpo después? No. Se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, te vamos a llamar, Pablo. Te llamamos. A pesar de esto, el apóstol Pablo no cambió el mensaje. El apóstol sabía que ellos consideraban ridículo esto del nuevo cuerpo, pero no cambió el mensaje, no se amoldó. Leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Para los griegos esa era una idea absurda, la de la resurrección. Sin embargo, Pablo la predicó. Algunos corintios seguían teniendo problemas con esta doctrina y para acomodarse a su cultura no encontraban nada mejor que negar la doctrina. Por eso encontramos en el 1 Corintios capítulo 15 versículos 12 al 14, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? ¿Se da cuenta? ¿Cómo les parecía una idea ridícula? Entonces no la creen nomás. No, sino él, como algunos dicen, resucitó espiritualmente. Ahora, esto respecto de la doctrina de la resurrección en ese tiempo. Hoy día también hay algunos que tienen problemas con esto. Pero dentro de las filas del evangelicalismo moderno, hermanos, hay palabras que se han perdido, porque hoy día son denostadas. Entonces no se acepta, por lo tanto se acomoda. Por ejemplo, la palabra pecado, la palabra arrepentimiento. ¿Para qué vamos a hablar de eso? Entonces nos acomodamos. No hablamos del arrepentimiento, no hablamos del pecado, sino que hablemos del amor. Pues si Dios es amor, Jesucristo es puro amor, otro Jesús. Y aquel que sabe que eso es falso, lo tolera. Si Cristo no resucitó, dice Pablo en ese pasaje de 1 Corintios 15, no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, pero vana es también vuestra fe. Aquí vemos que no importaba negar una verdad cardinal de la fe, que lo importante para ellos era acomodarse a la cultura. Cuidado, hermanos. La doctrina sigue siendo la misma. Lo que era malo ayer sigue siendo malo hoy. Y no por acomodarnos a la cultura, a lo malo le vamos a decir que bueno. No. No hemos agotado el tema, pero pasemos ahora a las influencias religiosas. Estas son las influencias culturales. Pasemos a la influencia religiosa. La religión greco-romana no era exclusiva. Es decir, un corintio o un ateniense podía ser devoto de una deidad en la mañana, de otra deidad en la tarde y aún de una tercera deidad en la noche. Él podía servir a tantos dioses como él quisiera. Los dioses en realidad se complementaban entre sí.
Ninguno competía con otro. Había tolerancia en estas ideas religiosas. Además, también era corporativa, es decir, era practicada por toda la sociedad. Y una cosa importante es que esta práctica religiosa estaba divorciada de la moralidad. No importaba cómo tú fueras, basta que tú cumplieras con el rito. ¿Acaso esa influencia no ha llegado hasta nuestros días? No importa lo que tú hagas durante la semana, con tal que el día domingo vayas a la iglesia. La práctica religiosa estaba separada de la moralidad. La pureza debía observarse en los ritos y, por supuesto, no tenía injerencia ni influencia alguna en la ética o la moral, ya sea pública o sea privada. No importaba. Tú eras un sinvergüenza, no importaba. Bastaba con que cumplieras con tu rito. Hay que añadir que las inmoralidades repulsivas de estas deidades provocaban burlas en algunos filósofos. Algunos filósofos decían, ¿cómo pueden creer que eso es Dios? Y algunos advertían de que eso iba a corromper a la juventud. Corinto era una ciudad próspera y cosmopolita, donde los ciudadanos y extranjeros residentes se entregaron a perversiones de todo tipo. Junto a la riqueza y al ocio apareció también el desenfreno moral. No es algo nuevo. Una sociedad, mientras más rica, tiene más tiempo de ocio. Y esas dos cosas juntas, desenfreno moral, es lo que vemos en nuestra sociedad hoy día. Aquí en Corinto tenía sanción religiosa, ya que allí estaba uno de los templos de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. El culto a esta diosa estaba bien preparado para recibir adoradores de todo el mundo. Más de 1000 sacerdotisas sagradas atendían los requerimientos de los adorantes. La promiscuidad sexual manifestada en esta religión tuvo consecuencias en el corintio, que hasta su gentilicio se convirtió en ofensa. Si alguien quería insultar a otro, solo lo llamaba corintio. Y así quedaba demostrado para el que oía que el que era llamado así era una persona vil, era una persona corrupta y era depravada. Era un corintio. Pero no estaba solamente el culto a Afrodita. También se adoraba a Asclepio, el dios de la medicina y de la curación. Apolos, dios de la luz y el sol, de la verdad y la profecía. Y a Poseidón, el dios del mar, de las tormentas y los terremotos. ¿Se fijan cómo los dioses tenían su especialización? Entonces tú podías servir a uno en la mañana, a otro en la tarde y a otro en la noche. No había problema. Recordemos que Corinto además poseía 2 puertos y era el paso obligado para las mercancías de Oriente hacia Occidente y también del norte de África hacia Centro Europa y el resto del mundo conocido. Por esta razón era una ciudad rica, próspera. También había altares y templos para las deidades griegas como Atena, que era la diosa de la guerra, de la civilización, la sabiduría, la estrategia, las artes y la justicia. Era la diosa de las mujeres y del matrimonio. Y Hermes, el dios de las fronteras y de los viajeros, del ingenio, del comercio, de la astucia de los ladrones y de los mentirosos. Hasta ellos tenían su dios. La protectora de las madres y de los niños, también es protectora de los muertos. Fue la única deidad egipcia que se mantuvo durante el Imperio Romano, hasta que fue prohibida por el emperador Justiniano en el 535 después de Cristo. O sea, 5 siglos estuvo el culto a Isis junto al cristianismo. Los primeros cristianos
adoptaron gran parte del culto a Isis, asimilándolo a la Virgen María. Su función maternal, proteccionista y las imágenes de la Virgen María y el niño están inspirados en el culto a esta diosa. Esto usted lo puede encontrar en la página web de Egiptología. Por último, también se adoraba a Serapis, dios egipcio, curador, libraba a los hombres de sus dolencias, principalmente por medio de oráculos. Los enfermos pasaban la noche al pie del altar y él les dictaba durante el sueño fórmulas que luego interpretaban los ministros de su culto. No tiene nada que ver con esto, pero vamos a encontrar gente hoy día que vive pendiente de los sueños y los interpreta. Y nos falta lo que dice, ¿qué querrá decir este sueño? Como esperando una revelación divina por medio del sueño, y las Biblias permanecen cerradas. Esta abundante oferta religiosa trajo consecuencias. Al fin y al cabo, los convertidos y los pseudo convertidos al cristianismo provenían de ese entorno. De ahí venían ellos. En 1 Corintios capítulo 8, los versículos 5 y 6, Pablo asegura: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, dice él, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Podía haber una pléyade de dioses y de señores, pero para nosotros, dice Pablo, tenemos un mensaje distinto. Tenemos un Dios y Padre y un Señor, nuestro Señor Jesucristo. Otra vez vemos que Pablo no modifica el mensaje para adaptarse. No, él sigue diciendo en el versículo 7 del capítulo 8, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esta contaminación en algunos no era solo de conciencia. Algunos, habituados a los ídolos y a las diversas formas de adoración, participaban de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Lo puede leer en el capítulo 10, versículo 21. En otros, la relajación moral extendida por doquier en Corinto habían hecho de la fornicación una práctica y no veían mal el unirse a una ramera. Capítulo 6, versículos 15 al 18. Había quienes habían hecho de la separación un extremo de tal manera que se apartaban, se recluían de todos, anulando así el testimonio de la gracia de Dios. Capítulo 5, versículos 9 al 11. ¿Encontramos lo mismo hoy día? Encontramos también esta influencia en medio de la iglesia. Si está en la sociedad, ¿por qué no va a estar en la iglesia? La embriaguez y la gula eran parte de algunos cultos, y es aquí que algunos corintios llevaban esta práctica también a los agapes que los cristianos practicaban con sencillez de corazón, razón por la cual son reprendidos por el apóstol en el capítulo 11, versículos 21 y 22. Había en Corinto culto especial para las mujeres. El feminismo había aparecido hacía mucho en su forma religiosa ya en Babilonia y se disemina por el mundo, llegando también hasta Corinto. Allí las adorantes tenían experiencias estáticas, profetizaban y eran poseídas por los espíritus. Los desórdenes que Pablo corrige en los capítulos 11 al 14 de 1 Corintios tienen mucho que ver con esta influencia y también con las religiones de misterio originadas en el Oriente. De hecho, hermanos, el culto a Isis y a Osiris o Serapis, que es lo mismo, deidades egipcias, eran religiones de misterio, que aunque diferían entre sí en pequeños detalles, sin embargo habían algunas similitudes, habían rasgos comunes que aparecían en todas ellas. En todas ellas aparecía un Dios que había muerto y resucitado.
Había ceremonias iniciáticas con ritos secretos, con fórmulas místicas, con lavamientos y con comidas de compañerismo. En estas se les prometía a los iniciados la inmortalidad y participación en el Dios que había muerto y resucitado. Note cuánta semejanza hay, en cierto modo, con el mensaje del Evangelio. ¿Cómo no iba a ser atrayente esto? Se les prometía a los iniciados la inmortalidad y participación en el Dios que había muerto y resucitado, y también proveía un escape para las emociones en la experiencia religiosa. Con todo esto, Pablo, sabiendo esto de las religiones de misterio, sabiendo que se adoraba a la Madre y al Hijo, sabiendo que se adoraba a un Dios que había muerto y resucitado, sabiendo estas cosas, Pablo no modifica el mensaje. Él lo proclama tal cual lo había recibido, según lo leemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 8. Ahora, sin agotar otra vez el tema, veamos algo de las influencias filosóficas. La filosofía griega representaba el esfuerzo para responder a los problemas y los interrogantes de la vida. Ahora, estas respuestas eran variadas. Por ejemplo, estaban los epicúreos, quienes definían el placer como la ausencia del dolor y sostenían que el placer era el mayor bien de la vida. No siempre conducía a una sensualidad desenfrenada, pero promovía un estilo de vida centrado en uno mismo. La búsqueda del placer, el egoísmo. Contrario a ellos, los estoicos enfatizaban que la meta de la vida era el dominio propio. Los estoicos creían que lo que sucedía estaba decretado por la providencia y que el universo tenía que ser aceptado, no cambiado. ¿Encuentra avisos de esta creencia todavía en el mundo actual? Mire, hay un inmenso país con debe tener ya 1.000 millones de habitantes que cree esto. La India, por ejemplo. Pero sus ideas también llegan hasta nosotros. El mundo debe ser aceptado tal cual está, no debe ser cambiado. A ambos grupos los encontramos en Hechos 17-18. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Añadimos dos grupos más. Los cínicos del siglo I utilizaban una conducta ofensiva para mostrar su desdén por el bienestar, por la riqueza y la posición social. Esos eran los cínicos. Eran indecentes en conversación y en acción. El otro grupo lo componían los escépticos, que rechazaban todos los modelos de bueno o malo e insistían en que todos los juicios morales eran relativos. Eso puede estar mal para ti, pero para mí está bien. Ética de situación. Está mal dependiendo del contexto. En Corinto, hermanos, vemos que estas ideas, de la mano con la religión y la cultura, posibilitaron que algunos creyentes sostuvieran juicios relativos en la moral. Por ejemplo, se apartaban de la fornicación, capítulo 5, versículos 9 y 10, pero no disciplinaban al que tenía la mujer de su padre, en el mismo capítulo 5, versículos 1 y 2. Les recuerda el apóstol que ninguno debía buscar su propio bien, sino el del otro. ¿Recuerda a aquellos que solo buscaban su propio bien, su propio placer? Bueno, Pablo combate eso diciéndole, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En el capítulo 10, versículo 24. Afectando así las enseñanzas de los epicúreos y a los sostenidos por esta doctrina filosófica y apoyados en la religión sensual y promiscua, les escribe los capítulos 5, 6 y 7 de 1 Corintios. A todos estos males, hermanos, se opone la cruz de Cristo. Cuando la cruz de Cristo es predicada y Jesucristo es exaltado, no queda lugar para la miseria que es el hombre. La cruz de Cristo barre con los favoritismos, ya que todos pasan a ser siervos.
La cruz de Cristo divide y provoca división, pero no en quienes quieren agradar a Dios. Divide, sí, la luz de las tinieblas, divide la verdad de la mentira, divide la piedad de la impiedad. La cruz de Cristo moldea el carácter y abate el orgullo y la arrogancia del hombre. Primero los Corintios capítulo 1, versículos 18 al 24 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por medio de qué? Por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que cambia y transforma al hombre? El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Eso es lo que atrae y eso es lo que convierte. No, hermanos, como algunos sostienen: si vemos milagros aquí, sin duda alguna van a creer. No, aunque se levante alguno de entre los muertos, no van a creer. Porque ¿quién es el que transforma y el que cambia? Es Cristo Jesús. A la luz de todo esto, no podemos minimizar el impacto en nuestras congregaciones de las ideas populares. Pertenecemos a una determinada cultura, pero no debemos dejarnos moldear por ella. Nuestro texto de Romanos capítulo 12, versículo 2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra cultura apunta al entretenimiento, a la superficialidad. ¿Vamos a sucumbir a ella? Buscaremos también en nuestros cultos la entretención en cualquiera de sus formas. La superficialidad y la falta de reflexión nos ha llevado a un estado tal que los productores de televisión se han dado cuenta de esto y producen programas para niños de 8 años. Y eso es lo que consumen los adultos, no solo en nuestra nación, en todo el mundo. Programas pensados para entretener a niños de 8 años. Y ahí están los adultos, embobados con eso. Con rarísimas excepciones, los programas destilan infantilismos, chismes, vulgaridades, trivialidades y cuántas desvergüenzas se le ocurre al productor. Y esto consume nuestro pueblo y consume también algunos creyentes. Es novedad entonces, en este estado de cosas, que alguien que se llame a sí mismo creyente se pregunte: ¿por qué está mal ser homosexual? ¿A qué ha llegado? La influencia corruptora del medio ya no lo hace discernir lo que es bueno y lo que es malo. Lo ha absorbido, lo ha internalizado y ya no piensa con un criterio bíblico, piensa según el criterio de las mayorías. No sorprende, hermanos, que sostenga que también ellos pueden jurarse amor y fidelidad ante Dios. No debe sorprender. ¿Por qué? Porque han absorbido esas cosas de la cultura. La religión que antes se decía de ella que era el refugio de las masas ignorantes, era la justificación de las élites gobernantes, pero hoy, al menos en nuestro país, no goza de buena salud. Sucesivos escándalos le han quitado credibilidad, pero no solo al catolicismo romano,
también al protestantismo evangélico, porque los mismos escándalos han mancillado el testimonio de la fe, y nos falta quienes con nuevas doctrinas hacen mercadería de los fieles. A esto se opone el mensaje de la cruz. Este mensaje ilumina la mente del ignorante y vigoriza al superficial. Justifica solo al pecador arrepentido y no al que es poderoso. Quebranta de raíz el orgullo de quienes se consideran especialmente escogidos para tal o cual obra. El mensaje de la cruz proclama que hay un solo Mesías, Jesucristo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no es dado otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Esto es lo que predicaba Pedro, lleno del Espíritu Santo, y es el mensaje que nosotros debemos proclamar hoy. Las mismas influencias filosóficas que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo en Corinto son las que ahora están ante nosotros. Tienen otros nombres, pero son la misma mentira y distracción satánica. El relativismo moral, la promiscuidad sexual, el culto al cuerpo y la persecución del bienestar y el placer, esa es la orden del día. Para esto se necesitan cantidades ingentes de dinero que la diosa Fortuna se niega a entregar, por lo que los hombres y las mujeres sacrifican su salud, sacrifican sus principios, sacrifican la moral ante el altar de la ambición y la avaricia. No hay una lucha por tener, no importa cómo, pero yo tengo que tenerlo. ¿Qué diremos de los cónyuges abandonados, de los hijos desechados y de los niños abortados? Todo esto en nombre del bienestar, en nombre del egoísmo, del egoísta placer. Hay que apresurarse para obtener lo máximo posible. No importa que el hogar se destruya. No importa que los hijos se críen sin un padre al que nunca ven, porque lo único que sabe es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Pensando muchas veces que quien provee es Él, cuando es un engaño del diablo, porque quien provee para nuestros hogares es nuestro Dios. A veces lo hace por medio de nuestros trabajos, pero a veces lo hace por otros medios. Pero Él nos provee. ¿Es, hermanos, inmune la iglesia a esta corriente de pensamiento? Ciertamente que no. ¿Por qué entonces nos afanamos? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si Dios ha ordenado el trabajo para nuestro bien, ¿de dónde sale el interés por no trabajar? Ya no hay epicúreos por el nombre, pero sus descendientes gozan de buena salud, aún entre los creyentes. El hedonismo y la búsqueda del placer van de la mano con el olvido del deber. Los estoicos de hoy predican que nada pueden cambiar y permanecen impasibles ante la miseria humana y las injusticias perpetradas por los hombres. Los cínicos del siglo I, hoy en el siglo XXI, destilan energía gracias a su juventud y falta de compromiso con nada. Estos son los antisistemas, los que se oponen a todo lo sagrado. Despotrican de las riquezas, pero no le trabajan un día a nadie y destruyen todo lo que no les pertenece. Los escépticos, hoy los encontramos en todos lados, aún en las congregaciones, porque ellos no distinguen lo bueno de lo malo, porque su entendimiento se ha atrofiado por ignorar la palabra de Dios. Racionalizan sus pecados y relativizan la gravedad de los mismos. Los púlpitos no han sido ajenos a este descalabro, porque mientras la palabra de Dios brilla por su ausencia, es venerada la sabiduría terrenal.
Sin embargo, Santiago capítulo 3, versículos 14 y 15 nos dice que esta sabiduría es engendrada por contención y celos amargos del corazón, proviene de la jactancia y la mentira y es animal y diabólica. Abandonando la palabra de Dios, van en pos de doctrinas nuevas y extrañas a la fe una verdad a los santos, convirtiéndose en seguidores de la última ocurrencia del gurú de turno. Hablando de los corintios, dice Lutero, cada cual quería ser maestro y enseñar y quería hacer con el evangelio, el sacramento y la fe lo que se les antojaba. Mientras tanto, abandonaban la parte principal, a saber, mire, está hablando Lutero, año 1500. ¿Cuál es la parte principal? Dice, a saber, que Cristo es nuestra salvación, que Cristo es nuestra justicia, que Cristo es nuestra redención, como si fuese una cosa ya demasiado trillada. No me vengan a hablar de esas cosas. Otra vez van a hablar del pecado, otra vez van a hablar de la justificación, otra vez a hablar de la redención. ¿Qué es eso? ¿De qué sirve? Hermano, esa es la base del Evangelio. Y debemos profundizar en estas cosas y deleitarnos en nuestro Dios, que nos ha dado todos estos conceptos para nuestro entendimiento, para que entendiéndolo podamos ser agradecidos de Dios y podamos entender mejor el alcance de su gracia y de su misericordia con nosotros. Seres viles que nada merecíamos, solamente la ira de Dios, el estado eterno en el infierno, esa era nuestra parte. Pero Dios ha querido poner sus ojos sobre nosotros y sacarnos de las tinieblas a la luz. ¿Cómo es que permanecemos impasibles frente a tanta bondad de Dios? Porque ignoramos el sumo bien. Sigue diciendo Lutero, en efecto, dice, este artículo de la fe no puede quedar intacto cuando la gente comienza a considerarse sabia y a saberlo todo. Ahora que por la gracia de Dios hemos abierto a los alemanes el Evangelio, cada cual quiere ser maestro mejor y tener él solo el Espíritu Santo, como si el Evangelio hubiera sido predicado con el único fin de que nos sirviera para nosotros, para mostrar nuestra sabiduría e inteligencia y buscar nuestra gloria. Eso lo decía Lutero en 1524. Estas son palabras pertinentes para nosotros ahora. Tenemos una responsabilidad, pero debemos asumirla con temor y temblor. Y esta responsabilidad es mayor en quienes ocupamos el púlpito o enseñamos. Hermanos, les ruego que oren por nosotros, oren por sus pastores, oren por Claudio, oren por mí, oren para que expongamos todo el consejo de Dios, oren para que no nos exaltemos a nosotros mismos, oren para que nos mantengamos al pie de la cruz y Dios tomará los instrumentos necesarios para ello. Pero deben orar por nosotros, para que nosotros así evitemos compararnos, evitemos envidiarnos o menospreciarnos, mucho menos. A fin de cuentas, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Oren para que todos juntos, para que todos y cada uno podamos entender que la teología de la cruz no solo constituye la base de nuestra salvación, sino que también nos enseña a vivir y a servir. Y según pudimos ver, también nos enseña a morir. Sí. Que podamos entender, hermanos, que esta enseñanza, esta doctrina se contrapone radicalmente a un mundo dominado por el deseo de la propia promoción, de la ambición social y el orgullo. Hermanos queridos, que Él crezca y nosotros menguemos. Que nos propongamos cada día no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Que ese sea nuestro norte. Termino con Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31.
Dice Pablo a los atenienses, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es el Evangelio. Y está demostrado que nada beneficia más a la sociedad que proclamar y creer estas verdades eternas. Esta es la influencia que necesita nuestro pueblo hoy. Hoy nuestro pueblo necesita esta influencia sanadora. Ahora, ¿proclamas tú el Evangelio? ¿Lo conoces? ¿Lo crees? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Amén. A Él sea la gloria. Oremos.